Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta mesa redonda que tiene como objetivo hablar de las claves del crecimiento de las pymes. ¿Cómo se está avanzando en concreto en Castilla-La Mancha? Es una de las cuestiones que vamos a poner sobre la mesa. Soy Carmen Bachiller, periodista en eldiario.es de Castilla-La Mancha. Este medio organiza este espacio junto con BBVA y hoy, en los próximos minutos, seré la moderadora de este coloquio. Me acompañan Luis Alonso Coronado, que es director del Canon Business Center de BBVA en Ciudad Real. Bienvenido. Bienvenido, gracias. Luis Enrique Rodríguez, también director de la Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real. Bienvenido. Gracias, Carmen. Buenos días. Buenos días. Y José Javier López Gijón, que es gerente de la empresa Valcat Renovables. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y buenos días. ¿Por qué hablar de pymes? Miremos, por ejemplo, algunos datos. Según el Directorio Central de Empresas, nada más y nada menos que el 99,8% del tejido empresarial en nuestro país lo constituyen pequeñas y medianas empresas. El 50%, por cierto, son autónomos. Los datos de estructura y de dinámica empresarial nos dicen que ese porcentaje es todavía un poquito mayor. En Castilla-La Mancha, un 99,9%. Así que imaginen la importancia de las pymes en el tejido productivo autonómico. Hay casi 28.600 solo en la provincia de Ciudad Real. Por eso es importante conocerlas, conocer también sus inquietudes, a qué retos y desafíos se enfrentan desde el primer momento en que una persona decide iniciar un negocio. Queremos hablar de cómo hacerlo, de cómo además consolidar, de esa supervivencia y también del impulso del crecimiento, y vamos a contar algunas experiencias. Si les parece, comenzamos hablando de esos primeros pasos a la hora de iniciar un negocio. Luis Alonso, director del Canon Business Center de BBVA en Ciudad Real. Muchas de estas pymes, muchas de estas personas se acercan hasta ustedes pues, a la hora de iniciar su negocio. ¿Qué desafíos, qué preguntas les trasladan? Porque, claro, no sé si es fácil iniciar un negocio empresarial en nuestro país. Gracias, Carmen. Bueno, no todos los proyectos empresariales tienen las mismas necesidades y depende claramente del momento en el que se encuentren, ¿no? Pero sí es cierto que cuando hablamos con pymes que están iniciando su negocio nos trasladan ciertas inquietudes que tienen muchas similitudes, ¿no? Y estas inquietudes, pues seguramente las compartan con José Javier en Valcat y en otras muchas pymes de nuestro entorno, ¿no? La primera de ellas es desarrollar su actividad con tranquilidad. Y esto supone contar con una financiación adecuada para poder hacer realidad sus proyectos sin preocupaciones. Nuestro papel aquí como entidad es clave. Somos el aliado natural de pymes y autónomos porque además ellos no cuentan con las líneas de financiación que cuenta con una gran empresa, ¿no? Y en este sentido, siempre hemos estado al lado de las pymes y autónomos con soluciones de financiación y de liquidez para que puedan afrontar los momentos claves, ¿no? en su día a día. Este apoyo se traduce a día de hoy, en los 9 primeros meses del 2024, en 12.000 millones de euros de financiación a pymes y autónomos en España, un 15% más que el año anterior. Pero más allá de la financiación, lo que nuestros clientes nos piden es sentirse acompañados en su día a día, ¿no? Y en esos momentos cruciales de su negocio, en esas decisiones determinantes, ¿no? La siguiente inquietud que nos trasladan suele estar asociada a los pasos a constituir una nueva empresa. Es un momento en el que el momento en el que se decide constituir la empresa es un momento complejo, con multitud de trámites, donde es vital el acompañamiento. Y en este sentido, en BBVA acabamos de lanzar un nuevo servicio que es gratuito para quienes quieran constituir una empresa, recibir un asesoramiento sin coste. La idea es constituir su empresa legalmente en unos pocos días, facilitar y acompañar al cliente en estos trámites. Y no cabe duda que poner en marcha un proyecto empresarial supone muchos desafíos y retos que no son fáciles de afrontar. A pesar de que hay algunos informes que indican que la actividad emprendedora encadena 3 años de crecimiento y el emprendimiento potencial experimenta un aumento sin precedentes, los expertos sitúan a España como uno de los territorios donde la población percibe menos oportunidades para emprender y menos facilidades para hacerlo. Y es importante trabajar para que aquel que decide emprender un negocio se sienta respaldado y con el apoyo necesario para que el proceso sea sencillo
Porque si hay algo que caracteriza a los emprendedores es que son personas ilusionadas, con ganas de crecer, con ganas de generar un impacto positivo en su entorno, y nosotros compartimos esa ilusión. Y les apoyamos para que avancen con confianza en sus proyectos empresariales. José Javier, no sé si compartes esas primeras reflexiones en el caso de Valcat. ¿Cómo fueron esos primeros momentos? ¿Por qué uno decide emprender? ¿Qué podemos decir a alguien que esté justo ahora, ¿no?, en ese mismo proceso? Bueno, comparto 100% todas las palabras de Luis. Es cierto que en España la palabra emprendimiento da cierto miedo, porque efectivamente creo que esto, como en las buenas películas, o sea, creo que todos los actores tienen que actuar bien, y cuando hablo de todos los actores hablo de las administraciones, hablo de todos aquellos proveedores que son muy necesarios en esos primeros años de comienzo de la actividad de una pyme. Y en ese caso, creo que además las entidades bancarias son los proveedores más importantes, porque sí que es cierto que, aunque nosotros comenzamos realmente nuestra actividad en Valcat en el año 2018, nosotros en el sector de las renovables venimos trabajando desde el año 2004. Y sí que es cierto que, aunque tú conozcas un poco toda la operativa que puede llegar a tener una compañía, al final el hecho de que, como comentaba Luis, tú no tengas o no dispongas de una capacidad financiera tan importante como una gran empresa, hace que cualquier impago, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, de cualquier cliente pueda poner a la compañía en una situación complicada. Eso es, a lo mejor no se habla tanto, o sea, porque al final cuando emprendes lo haces con la máxima ilusión. Cuando tienes un proyecto muy ilusionante, presentas ese proyecto en diferentes entidades bancarias y, bueno, pues hay algunos que pueden ser más o menos atractivos. Pero al comienzo de todo sí que es cierto que el proveedor más importante para que la maquinaria comience a funcionar son las entidades bancarias. Nosotros, en nuestro caso particular, con BBV, pues hemos tenido una muy buena relación, confiaron desde el principio en nosotros. Ya no es una cuestión tampoco de vender un proyecto en sí, sino que al final trabajas codo con ellos. Y al trabajar codo con ellos, pues ya forjas amistades, porque al final es un poco como el consejero que tienes cuando quieres hacer algún tipo de operación. Luego, lógicamente, decía antes, las administraciones son también muy importantes. Sí que es cierto que las administraciones tendrían que poner un poquito más de su parte para intentar que las pymes, de alguna manera, pues puedan tener ese crecimiento o ese mantenimiento que todos queremos, porque al final realmente el motor económico de España, lógicamente en España tenemos grandes empresas, pero realmente las pymes son un elemento fundamental para esa palanca económica que queremos y que hace que nuestro PIB pues esté o que aumente año tras año. Y bueno, lo que quiero decir es que al final se tendría que cuidar más a las pymes, tendrían que tener, creo, unos conciertos a nivel laboral, a nivel específicas para las pymes, porque lógicamente no puedes comparar una ley laboral, por ejemplo, para una gran empresa que para una pyme, porque tú en una pyme, os pongo un ejemplo que me comentaba un colega hace unos días. La baja de una persona en una pyme, por ejemplo, pues no puede ser una baja por paternidad, no puede ser exactamente lo mismo que en una gran empresa. Al final se tienen que utilizar herramientas necesarias para que las pymes pues puedan disfrutar de ciertos beneficios para su propia operativa.
Entonces, bueno, en resumen, que estoy completamente de acuerdo con lo que ha comentado Luis. Y nosotros, en particular, con ellos, pues la verdad que hemos encontrado ahí un socio de referencia muy importante. Uh-huh. Sin duda, somos un país de pymes. Luis Enrique Rodríguez, que es director de la Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real, no sé si crees que hay desafíos comunes, incluso perfiles comunes entre quienes deciden emprender. Y si hay factores también que condicionan, ¿no? Por ejemplo, esta comunidad autónoma tiene un amplio medio rural, ¿no? Si hay diferencias también a la hora de emprender en el ámbito rural o en el ámbito urbano. Sí, ¿qué tal? Bueno, a ver, estoy de acuerdo con lo que han comentado antes y efectivamente, bueno, la financiación es una pata fundamental a la hora de emprender un proyecto. Emprender un proyecto, sin embargo, hay que llevarlo un poquito más atrás. Cualquier emprendedor tiene una idea, tiene un proyecto, pero esa idea hay que transformarla en un plan de negocio y a veces eso cuesta plasmar esa idea en números, en escenarios, en expectativas que tienen que ser lo más concreta posible. Aquí es importante también no cargarlos de demasiada burocracia. La burocracia muchas veces viene por el propio sistema, que como ha comentado José Javier, no siempre acelera, es una cuestión estructural común en España e incluso me atrevería a decir que en Europa, que ralentiza mucho el salir y crear una pyme y salir adelante. También está la propia burocracia que muchas veces nos metemos nosotros mismos como emprendedores. Muchas veces una ventaja competitiva es el time to market, el ser rápidos, ágiles, el saber detectar una necesidad en el mercado y llegar a ella. Y ahí a veces, pues bueno, por intentar tener un proyecto muy depurado, muy afinado, pues perdemos esa oportunidad. Como decía, muy importante leer bien el mercado, leer bien quién es mi cliente, qué puedo aportar, qué ventaja competitiva en definitiva tengo y a partir de ahí pues siempre hay que tener dos perspectivas claras que sí que están muy relacionadas en el ámbito donde esté creada la empresa y con el perfil del emprendedor. Como es la escalabilidad, siempre hay que pensar en un negocio que pueda ser escalable y que se pueda trasladar y no sea meramente localista. Y otro punto muy importante es el ámbito online. Hoy en día no podemos plantear un negocio que no tenga un ámbito, una posibilidad de desarrollo en el mercado online y sería totalmente inviable. Respecto a lo que comentabas en el ámbito rural o en el ámbito local, bueno, pues evidentemente en el ámbito rural hoy se ha abierto una oportunidad muy grande con la tecnología y la digitalización. No es necesario deslocalizarse para emprender, pero hay otros hándicaps que condicionan mucho estos negocios, como puede ser la propia logística, las comunicaciones, la conectividad. El acceso a personal y talento para trabajar. Esos son problemas de base que complican mucho el emprendimiento en el ámbito rural frente al urbano. Luego, en cuanto también un poco nuestro papel o lo que intentamos hacer, bueno, a ver, estamos en una situación en la provincia de Ciudad Real en concreto, en este último periodo de año, lo que llevamos una creación de más de 590 empresas. Esto ha supuesto un descenso respecto al mismo periodo del año anterior, en torno al 14% menos. Pero bueno, nosotros desde la ventanilla única empresarial hemos crecido más de un 30% en creación de empresas hasta el punto que prácticamente más del 50% de las empresas creadas, hablo de cualquier, tanto de un autónomo como una sociedad mercantil o de cualquier tipo de sociedad, pues casi el 50% han pasado por la ventanilla única empresarial de la Cámara de Comercio. Esto también es debido a que nosotros hacemos una apuesta también para estar presente en el ámbito rural, a través de programas que tenemos para estar presentes y acercar un poco lo que es el emprendimiento, la necesidad, a través de la formación, a través de la información,
tratamos también de agilizar esos trámites, unificarlos de las diferentes administraciones para que se reduzca burocracia y sobre todo facilitar y informar y acompañar. Y bueno, y desde aquí también pues agradecemos el apoyo de las entidades financieras. Sería imposible emprender si no hay un apoyo financiero, teniendo en cuenta que no debe ser tampoco el eje del proyecto. Un proyecto necesita financiación, necesita ese impulso, pero sobre todo lo que necesita es una buena base de planificación, de análisis, de valorar la oportunidad que haya y el entorno y el mercado. Tenemos que hablar, claro, también de crecimiento empresarial, ¿no? De las claves, porque claro, los superados esos primeros momentos que estamos comentando en el inicio de un negocio, hay que consolidarse y hay que garantizar la supervivencia. Al hilo de lo que decía Luis Enrique sobre esa supervivencia, el último dato del INE nos dice que de las empresas que fueron creadas en 2017, 5 años después, habían sobrevivido un 43,8%. Bueno, creo que todavía por ahí hay margen de mejora y no sé, José Javier, en el caso de Valcar Renovables, ¿cuáles son las claves para garantizar esa viabilidad y después para mantener el crecimiento, ¿no? de la empresa? Bueno, pues Carmen, es la pregunta del millón. Como bien comentaba Luis Enrique, yo creo que efectivamente un proyecto tiene que tener una idea, tienes que tener ese time to market para intentar ser ágil. Yo creo que en general, dando un buen servicio a los clientes, pasados esos primeros años, dando un buen servicio al cliente y haciéndote un hueco en el mercado, en cualquier sector, creo que tienes muchas posibilidades de continuar. Sí que es cierto que el mundo empresarial, y tanto Luis Enrique como Luis Alonso estarán de acuerdo conmigo, es una carrera de maratón. Es decir, el pasar los primeros años no significa que hayas tenido mucho éxito, es todo lo contrario. Y además ahora sí que es cierto que en provincias como Ciudad Real la retención de talento es muy compleja. Es muy compleja porque al final Ciudad Real es una capital de provincia, tenemos muy cerca a Madrid para lo bueno, para lo malo y oye, hay muchos perfiles. Tenemos de todas formas una gran ventaja que es que disponemos de universidad. Entonces parece que no, pero hay muchos chavales que terminan la universidad y no quieren y quieren por lo menos empezar los primeros años a trabajar en su ciudad. Y eso parece que no, pero es muy importante. Entonces, sí que es cierto, por lo menos en nuestra experiencia, que cuando pasas esos primeros años, llega un momento en el que ni eres pyme ni eres gran empresa. Entonces, desde un punto de vista ya no solo de financiación, sino en un punto de vista organizativo, tienes que empezar a tener ciertos costes que en una empresa grande se diluyen perfectamente, pero en una empresa pyme no se diluyen tan fácilmente. Entonces, yo por nuestra experiencia, siempre hablo desde nuestra experiencia, pero también un poco por comentarios con empresas análogas, tienes un pequeño bajón precisamente por eso, porque al final necesitas una reestructuración. Esa reestructuración significa pues que tienes que montar unos departamentos que antes ni te planteabas de recursos humanos, tienes que a lo mejor internalizar todo lo que es tu departamento financiero que antes tenías completamente externalizado. ¿Por qué? Pues porque empiezas a hacer una serie de operaciones que ya no puedes depender de terceros precisamente por lo que comentaba antes Luis Enrique, porque tú necesitas agilidad. Y hay muchas veces que esa agilidad solamente lo puedes tener desde un punto de vista interno, cuando has internalizado todos tus servicios. Entonces, bueno, al final sí que es cierto que a partir de ese momento o de este momento en el que quieres crecer, pues lógicamente tienes que hacer todo un poquito mayor, tienes que pensar más en grande y el pensar más en grande es
sentarte con tu entidad bancaria, proponer operaciones más importantes que lógicamente ellos te dirán, oye, pues por aquí vas bien o por aquí no vas tan bien, o te exigen más cosas, que es lo que suele pasar, pero siempre intentando llegar a un entendimiento. Pero sí que es cierto, y creo que todos coincidimos, en ese periodo, en esos primeros años que has pasado, el dar el salto, ese salto es fundamental. Por eso lo que comentabas antes, Carmen, que hay muchas empresas que desgraciadamente caen en esos primeros 5 años, porque ese segundo salto que tú tienes que dar es un salto muy importante y ahí ya requieres una casi nueva reestructuración, te tienes que profesionalizar en muchos aspectos. Entonces, eso hay compañías que a lo mejor pues no pueden llegar o han tomado alguna decisión un poco mala y no, todo el mundo toma malas decisiones. Es decir, lo que pasa que hay algunas veces que esas malas decisiones las puedes arreglar y otras veces que desgraciadamente no las puedes arreglar. Entonces, lo que quiero decir es que al final es un punto crítico ese periodo de 5 o 6 años, porque es como que pasas de niño a adolescente y eso parece que no, pero es un cambio muy importante. Uh-huh. Así es como lo estamos viviendo nosotros. Uh-huh. Luis Enrique, no sé, desde la Cámara de Comercio, sí, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo abordáis? Más allá de ese periodo, ¿no?, de 5 años para garantizar ese crecimiento sostenible, ¿cuáles son las claves, si las hay? Bueno, claves como tal, no hay una razón que diga, bueno, esto tocando esta palanca, el crecimiento está garantizado. Son varias. Efectivamente, como dice José Javier, el tema del empleo es clave. El poder disponer de personal y talento cualificado para crecer es importante. Hoy tenemos el dato de que muchas empresas no pueden crecer, no pueden iniciar nuevos proyectos porque no encuentran a personal cualificado. Y esto es un problema acuciante. Manejábamos ayer en una mesa del observatorio de la empresa industrial que más del 70% de los empleos en este sector lo ocupan personas de más de 45 años, en ese tramo de 45 a 65 años, con lo cual el problema va a ir evolucionando negativamente y esto efectivamente es un impedimento para crecer porque al final no puedes generar estructuras. Es necesario pues aprovechar un poco también las oportunidades que tenemos hoy para poder crecer, una palanca clave siempre para diversificarse, para repartir los riesgos, para luchar frente a la estacionalidad, para luchar también frente a los problemas temporales que puede haber en el entorno, es la internacionalización. Desde hace ya años nosotros venimos trabajando con las empresas, acompañándolas en este proceso, pero es que está demostrado que la empresa que consigue internacionalizarse, pues su tasa de supervivencia y crecimiento aumenta, porque el estar en mercados exteriores también le obliga a mejorar en el mercado interior. Por supuesto, tiene que haber una cierta madurez y cierta estructura para dar este paso, pero es importante darlo. Hoy es mucho más fácil, vuelvo a insistir en la tecnología, te permite posicionarte a través de simples buscadores, posicionarte en mercados que no tienes por qué estar presente físicamente allí o al menos de una manera continua. Y esto te permite pues generar sinergias, aprovechar estructuras, adaptarte y evolucionar. Es muy complicado, a no ser que sean negocios más de pequeño tamaño, más localistas, que en el tiempo perduren si no se amplía el mercado y se busca otros horizontes. Y para esto también hay que trabajar mucho la productividad. Este es un tema que además ya se recoge no solamente a nivel de empresa, a nivel de estructura, el informe Draghi, la Unión Europea insiste en esto, en que en Europa tenemos que ganar en productividad y ganar en productividad hay que invertir mucho también en innovación, por supuesto en tecnología, en talento.
y es algo que va a permitir a las empresas pues, poder crecer y poder aumentar de tamaño. Nuestra estructura empresarial es la que es autónomo, micropyme, como has mencionado tú antes. Esta estructura tiene sus ventajas también, da cierta flexibilidad, permite pues un poco modularse, pero es necesario y conveniente crecer en tamaño de empresa, porque el crecimiento en principio también te puede asegurar la permanencia y la estabilidad de una empresa. Dependes menos del factor personal, del autónomo, de la persona que lo lidera, se sostiene más en un equipo, en una marca, en una estructura, en un modelo de negocio, y esto pues te da más garantías. Bueno, no hay una solución única. Probablemente sea una combinación de varias, pero bueno, van en esta línea a nuestro modo de ver y nuestros datos. Luis, ¿y BBVA cómo puede ayudar a impulsar ese crecimiento? ¿Cómo lo hace, de hecho? Pues efectivamente, podemos decir que, como han dicho los compañeros, pues al final los aspectos que diferencian la estrategia de crecimiento de una empresa a día de hoy son su apuesta por la innovación, y se ha comentado, la apuesta por el talento, también se ha dicho, la expansión internacional y la sostenibilidad, ¿no? Y aquí nuestro papel es acompañar a las pymes y a los autónomos para que apuesten decididamente por ellos y que avancen hacia la pyme o empresa que quieren ser en el futuro. Y estarán de acuerdo conmigo en que en el caso de las pymes y autónomos, en una misma persona suelen recaer multitud de responsabilidades. Y es muy importante que su día a día sea sencillo y que se les faciliten toda una serie de tareas que no están centradas en su actividad, precisamente para que ellos puedan centrarse en la gestión de sus clientes y en el crecimiento de su negocio. ¿Y cómo hacemos esto en BBVA? Pues estando cerca de las pymes con un excelente equipo de profesionales especializados para cada situación concreta y con soluciones que facilitan la gestión en su día a día y en sus negocios, ¿no? Y empezamos por la innovación, que en BBVA ha sido un elemento clave, ¿no?, para ayudar a las pymes y a las empresas a simplificar su día a día y avanzar en la digitalización. Y por poner algún ejemplo, ¿no?, tenemos desde soluciones de financiación que les facilita, pues le da la posibilidad de afrontar con solvencia cualquier situación que sobrevenga, o aquellas que les ayudan al control y la gestión de tesorería, como la previsión de gastos. O la capacidad de realizar una simple, por el móvil, una disposición sobre un límite preestablecido, con un clic en el móvil. O soluciones de medio de pago súper ágiles y sencillas, como la nueva generación de TPV que tenemos, o la posibilidad de cobrar con la tarjeta a través del móvil sin la necesidad de tener TPV. Y sin embargo, pues está claro que cada vez se pone de manifiesto, porque tenemos que acompasar esta innovación con el mejor talento, y también lo decían los compañeros, ¿no? Ese mejor talento nos permite, adaptarnos mejor a un entorno en constante evolución y por tanto, dar la mejor experiencia a nuestros clientes. Esto lo hacemos en BBVA teniendo un gestor de referencia para cada una de nuestras pymes o autónomos. Y adicionalmente, cuentan también con gestores especialistas para dar un asesoramiento especializado en temas tan importantes como los medios de pago, la expansión internacional, la transformación sostenible o el aseguramiento de sus negocios. En este último año hemos reforzado o incrementado un 20% de los gestores en España para estar mucho más cerca de este colectivo. Y junto a innovación y talento, sostenibilidad. La sostenibilidad es una gran oportunidad de negocio para todas las empresas a nivel general y también, por supuesto, para pymes y autónomos. En BBVA acompañamos a todos aquellos que quieren afrontar su transición energética con soluciones de financiación específica, colaborando con los mejores partners para ofrecer a nuestros clientes soluciones que faciliten ese proceso y poniendo a su disposición las mejores herramientas digitales y el mejor asesoramiento a través de nuestros gestores. Por poner un ejemplo, hemos firmado recientemente un acuerdo con Hostelería por el Clima, que es una iniciativa impulsada por Comunidad por el Clima y Coca-Cola, para apoyar a bares y restaurantes en su transición energética, con la financiación en condiciones ventajosas, pero también con un acompañamiento. Y en este proceso es muy, muy importante la cercanía, el conocimiento de cada cliente y poner a disposición soluciones adaptadas a sus necesidades. En el ámbito de la hostelería existen multitud de actuaciones de eficiencia energética, autoconsumo, movilidad.
que pueden permitir a miles de pymes generar ahorro. Y tenemos que ser capaces de trasladarle que la sostenibilidad es también una oportunidad de negocio. En concreto, esta iniciativa de Comunidad por el Clima es muy novedosa y es la primera vez que se hace en todo el territorio nacional para bares y restaurantes. Y por último, y no menos importante, el acceso a nuevos mercados. Esto es un gran salto para la empresa y necesita un acompañamiento adicional porque se pueden encontrar situaciones totalmente desconocidas, ¿no? Y en este sentido, BBVA es un compañero muy sólido en este proceso. Es un compañero de viaje muy sólido. ¿Por qué? Por su presencia internacional, por la amplia gama de soluciones digitales, como pueden ser los pagos en más de 50 divisas, la financiación online que prestamos a nuestros clientes o la gestión del riesgo cambiario. Y adicionalmente tenemos herramientas gratuitas que ayudan a las pymes a explorar nuevos mercados. Y por último, contamos con un departamento de especialistas en comercio exterior que acompañan en todo momento. Y esto es fundamental, dando confianza y minimizando los riesgos. Solo en 2023 acompañamos a más de 100.000 empresas y pymes en su aventura internacional. En definitiva, tenemos un compromiso claro con el tejido empresarial castellano-manchego. Queremos ser más que un compañero financiero, queremos acompañarle en los momentos más importantes de sus proyectos empresariales, con financiación, con asesoramiento y con el mejor equipo, para que puedan tomar las mejores decisiones y crecer. Sostenibilidad, innovación, el apoyo básico y clave de la tecnología, esa internacionalización, son palabras que están saliendo, ¿no?, a lo largo de toda esta charla. Y si hablamos de crecimiento empresarial, pues hay que mirar al futuro, cómo proyectar ese crecimiento, aprovechar esas oportunidades de mercado. En el caso de Valcat Renovables, José Javier, ¿cómo os lo planteáis? Avanzabas algo antes, ¿no? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde crees que tiene que ir el futuro en vuestro caso? Bueno, pues en nuestro sector, como bien han dicho antes mis compañeros de debate, bueno, la palabra transición energética yo creo que está en boca de todos. Creo que tenemos unas condiciones en España espectaculares para poder ser líderes a nivel mundial, porque no solo por unas condiciones climáticas, sino porque tanto nuestras compañías distribuidoras como nuestra red de transporte quizás sea la mejor gestionada del mundo. No lo digo por decir, es que es cierto. Lo que pasa que, bueno, pues como decía antes, es decir, aquí tiene que haber una coordinación entre todos los actores, desde la administración, las compañías distribuidoras, los promotores, todos los organismos como las cámaras de comercio, etcétera, etcétera, y luego también pues la pata financiera que es fundamental. Entonces, yo creo que tenemos un reto por delante muy importante. Como digo, ahora mismo en nuestro sector, sobre todo en el tema del autoconsumo, que lo ha comentado antes Luis Alonso, sí que hay cierto parón porque el autoconsumo siempre ha ido muy ligado a la subvención. Yo, bajo mi punto de vista, las subvenciones están bien en algunos momentos. Sí que es cierto que todo el desarrollo de energía fotovoltaica en España ya está muy maduro, con lo cual cualquier inversión en autoconsumo ya de por sí es muy, muy interesante desde el punto de vista de rentabilidad. Realmente la persona que quiere hacer un autoconsumo o la empresa que quiere hacer un autoconsumo, lo que va buscando es un ahorro, que eso le hace competitivo, sobre todo a las empresas. El autoconsumo en el sector industrial y comercial es fundamental porque al final hace que no seas tan dependiente de un coste determinado que tú tienes al final, al cabo de los años, y tú puedas autogenerar esa energía. En el caso residencial, también lo que ocurre es que los consumos en el caso residencial son más heterogéneos. Entonces, hay muchas personas que piensan, es que yo con el autoconsumo pues puedo ya reducir mi factura eléctrica a cero. No, o sea, el autoconsumo realmente es una reeducación de tus consumos. Es decir, al final lo que tienes que tener en cuenta es que
Cuando tú estás produciendo energía, te conviertes en un generador de energía. Pues cuando te estás generando energía, tienes que consumir. Es al contrario un poco de la idea que se tenía antes. Usted tiene que poner la lavadora por la noche. No, no. O sea, ahora las lavadoras y todos los electrodomésticos se tienen que poner en un momento de producir. En una industria es diferente que en el residencial porque una industria tiene consumos mucho más constantes y entonces los ahorros que se están produciendo son espectaculares y al final nuestras empresas podrían ser mucho más competitivas con estas herramientas de autoconsumo. Y en general, el sector de renovables en España, como decía, podríamos ser líderes a nivel mundial por las condiciones tanto climáticas como condiciones de infraestructuras, nos pueden hacer muy competitivos. Y no solo a las empresas españolas, sino que esto podría llegar a atraer mucha inversión extranjera, porque al final una empresa alemana, por ejemplo, o una empresa italiana que tuviera unos costes energéticos muy importantes, el implantarse en España haría que tuviera a lo mejor un precio de energía pues un 20 o un 30% más económico que en esos países. Entonces, eso dentro de una cuenta de resultados de una gran compañía es muy importante porque, oye, al final estás siendo muy competitivo, vas a poder vender tus productos a unos precios mucho más competitivos. Eso, lógicamente, tiene que ir ligado a lo que hemos comentado antes, que al final tienes que tener talento. Es decir, aquí no basta solo con decir tenemos una energía muy barata, ¿no? Es que si tenemos una energía muy barata y una empresa alemana quiere implantarse en España, esa empresa alemana tiene que contratar personal en España y necesitas talento para que esa industria pueda funcionar. Entonces, creo que tenemos un futuro muy prometedor, tenemos, por así decirlo, un diamante en bruto, pero tenemos que pulirlo bien, es decir, y aquí tienen que participar todos y no nos podemos tirar los trastos entre unos y otros, sino que tenemos que ir todos en una misma dirección. Y eso a veces pues no es tan fácil. Eso es un poco la visión que nosotros tenemos, es decir, tenemos unas condiciones excelentes para poder llevar a cabo esa transición energética, pero tiene que haber mucha cooperación entre todas las partes que pueden llegar a hacer que seamos mucho más competitivos y que como decía antes Luis Enrique, podamos retener mucho talento, porque el talento no solamente es que haya problemas para conseguir empleo en Ciudad Real, es que en Madrid también hay. Y en cualquier parte de España, y hay muchos chicos que terminan sus carreras universitarias y se marchan al extranjero. Es decir, lo que tenemos que intentar hacer es retener en España a todo ese talento, porque luego, al final, esos chicos están en el extranjero y están pues liderando muchas compañías multinacionales que podrían estar haciendo aquí en España. Entonces, creo que en ese sentido, pues tiene que haber mucha cooperación. Tiene que haber, pues eso, un entorno más estable quizá del que hay actualmente. O sea, yo creo que todos tenemos que poner un poquito de nuestra parte para poder intentar, pues eso, ser, en el caso de la transición energética, que eso acompaña a un desarrollo económico y demás, podríamos ser líderes a nivel mundial. Habla José Javier de un sector concreto, ¿no?, que es el de las renovables, pero Luis Enrique, no sé cómo contempláis el futuro, pongamos a 10 años, ¿no?, en el tejido empresarial de nuestro país. Hablemos de futuro también en ese sentido. Bueno, hablemos de futuro, claro que sí. Evidentemente va a cambiar porque empresa que no se adapte y que no evolucione, no solamente por los requisitos y las exigencias legales, sino también por las exigencias del mercado. Las empresas que no sean más competitivas, más productivas, pues se quedarán fuera del juego. Por lo tanto, cambiará. Para esto es necesario que haya una estabilidad fiscal y financiera. Lo sabe mejor que yo Luis Alonso.
la inversión es muy enemiga de la incertidumbre y mientras no tengamos una estabilidad, un escenario favorable para que las empresas puedan implantarse, desarrollarse y crecer, pues es complicado que este crecimiento y este futuro sea una certeza. Ha mencionado José Javier el tema de las subvenciones y las ayudas. Nosotros no podemos estar más de acuerdo en que cualquier proyecto tiene que ser viable, rentable y sostenible por sí mismo y no pivotar sobre una subvención o una ayuda. Dicho esto, bueno, pues hay que aprovechar también el viento que sopla a favor y desplegar las velas y todas las posibles ayudas y apoyos que complementen los productos financieros que nos proponen las entidades, pues hay que aprovecharlas para darle a los proyectos un poquito más de holgura y que se desarrollen de mejor manera. Pero como digo, hay que hacerlo siempre sobre una base. Y bueno, ahora es un momento en el que si miramos para adelante y también miramos para detrás, todo ocurre mucho más rápido. Por eso dentro de 10 años las empresas van a sufrir cambios notables. Por poner un ejemplo, en el 2020 más del 70% de las empresas ni siquiera tenían web, las autónomas, micropymes que tenemos en España. ¿Qué pasó? Pues bueno, que tuvimos un episodio que todos sabemos, que son aceleradores de los cambios, son aceleradores en este caso también de la digitalización y muchos modelos de negocio evolucionaron y cambiaron y ya los hábitos de compra, la forma de trabajar, se incorporó el teletrabajo, bueno, pues todo esto en gran medida se quedó y ha provocado un cambio. Pues lo mismo ocurrirá probablemente dentro de 10 años. Hablamos de la necesidad de empleo y de retención de talento para poder adaptarte a todos estos cambios y esta evolución. Tenemos una herramienta muy, muy buena y muy interesante que tenemos que entre todos que aprovechar, que es la formación profesional dual. En otros países lo han hecho muy bien, como en Alemania, y aquí en España pues se lleva tiempo ya trabajando para adecuar y acercar estos perfiles profesionales a la empresa. La empresa necesita, sobre todo empresas además del sector energético, como ha mencionado José Javier, necesita personal cualificado para desarrollar su actividad. Y bueno, la formación profesional es una herramienta que tenemos que poner en valor y aprovechar. Ahora, como decía, es un momento que sopla el viento a favor y se tienen que ver los resultados, esperemos que antes de esos 10 años que has puesto tú de horizonte, pero es verdad que bueno, a través de los fondos de recuperación nosotros trabajamos con Red.es, pues gestionamos Kit Digital. Kit Digital es uno de las líneas de ayuda para la digitalización más ambiciosas que ha habido. Más de 3.000 millones se pusieron a disposición de las empresas, de los que hoy se han ejecutado prácticamente 2.000. Y en la provincia de Ciudad Real hemos conseguido que casi 5.000 empresas hayan sido beneficiarias de este bono de digitalización que permite implementar y poner en marcha herramientas tecnológicas que ayuden a todo esto que estamos hablando. Esto se traduce en más de 18 millones de euros. Es una cantidad muy importante que además ha dinamizado el sector tecnológico, un sector también clave y estratégico y que también es importante que se desarrolle en nuestra provincia. Dentro de 10 años las empresas serán distintas, serán mejores, serán más preparadas, serán más productivas, porque así lo va a exigir el mercado y así lo va a exigir también todas las adecuaciones y las leyes que nos establecen desde la Unión Europea. Y Luis, de cara a esos desafíos futuros de pymes y de autónomos, ¿qué herramientas que les ofrece BBVA? Bueno, pues en BBVA llevamos muchísimos años apoyando al sector empresarial y claramente con un enfoque a las pymes, ¿no? Donde hemos crecido de manera significativa en los últimos años. Además, recientemente, para reforzar aún más nuestro compromiso con el mundo empresarial, pues hemos creado una división global dedicada específicamente al mundo de empresas, ¿no? Lo que supone o queda puesto en evidencia la importancia estratégica para el banco de este sector. Y bueno, respecto a nuestras principales capacidades diferenciales, que ya he ido comentando, me gustaría destacar nuestra presencia internacional, y se ha comentado por los compañeros, es vital de cara al futuro, la expansión internacional.
Nuestra apuesta por la innovación, por supuesto, que nos permite ofrecer soluciones en el día a día a nuestras pymes. Nuestro trato cercano y especializado, que es un elemento básico, y contar además con un equipo de profesionales altamente cualificados que nos permita atender en tiempo y forma las necesidades específicas de cada cliente. Y todo ello, pues, con el único objetivo de ser la primera opción en el mundo de pymes y empresas cuando elijan un socio financiero para avanzar en sus proyectos empresariales. Me gustaría, para terminar ya esta, espero que productiva charla, y una conclusión, quizás un mensaje, si puede ser en forma de titular, para pymes y autónomos, que les decimos. Empezamos, por ejemplo, por José Javier. Bueno, pues oye, mucho ánimo, porque efectivamente hay que trabajar mucho, hay que sacrificar muchas cosas. Creo, bueno, no voy a decir un titular porque es que son varios titulares. Creo que hay que elegir muy bien a los compañeros de viaje. Y luego, como cosa positiva es que como pyme, como autónomo, eres tu propio jefe, tú te gestionas, tú al final tienes la responsabilidad sobre muchas cosas, pero dependes de terceros, pero en muchas decisiones eres tú. Es decir, que no es... hay gente que, por ejemplo, Carmen, bueno, pues no quiere tener esas complicaciones, no quiere tener esa responsabilidad y, lógicamente, pues es respetable y, oye, trabaja en compañías multinacionales y fantástico, también tendrán sus preocupaciones, pero eso al final es un poco, es un viaje en la vida. Realmente el emprender es un poco viaje en la vida, pero yo siempre animo a la gente a que lo haga por una cuestión, porque, oye, ¿qué hubiera pasado si lo haces y triunfas? O sea, el triunfar no solamente... Creo también una cosa importante, es decir, al final estamos hablando de, bueno, pues de rentabilidades, de tal. O sea, hay muchas veces que ya no solo es una cuestión económica, es una cuestión, como digo, más de satisfacción personal, ¿no? O de satisfacción profesional. El hecho de emprender un negocio, el negocio, pues, no todos... las empresas van a ser Google o van a ser Coca-Cola o van a ser o Zara, por ejemplo. Pero sí que es cierto que al final te da, en una balanza, el emprender te da muchas más alegrías que tristezas. Entonces, como titular, pues bueno, es mucho ánimo, esfuerzo y elegir bien los compañeros de viaje. Luis Enrique, no sé, tu titular en este caso, ¿qué decimos? ¿Qué mensaje dejamos a pymes y autónomos? Bueno, titular es más complicado. Voy a intentar un mensaje rápido. Bueno, primero, emprendedores, autónomos, los necesitamos y no podemos más que darle las gracias por hacer lo que hacen o lo que quieren hacer y ahí pues ponernos a su disposición para ayudarles en todo lo que esté en nuestra mano. Les necesitamos porque son claves para enfrentarnos a retos tan importantes como el reto demográfico y son imprescindibles para esta cultura del bienestar y este modo de vida que tenemos en España y en Europa y son clave. Y luego, bueno, pues innovación, tecnología / digitalización, sostenibilidad y formación son pilares fundamentales para empezar un negocio, para mantenerlo y hacerlo crecer. Y en eso pues estamos a disposición de las empresas para ayudarles. Luis Alonso Coronado, ¿qué mensaje deja BBVA a pymes y autónomos? Bueno, hoy hemos comprobado claramente el potencial que tiene el tejido empresarial de Castilla-La Mancha y en BBVA claramente tenemos un fuerte compromiso con apoyar este crecimiento. Queremos ser el mejor aliado de las pymes y empresas en Castilla-La Mancha, acompañarlas en su día a día, y ya lo hemos dicho, es vital, en la puesta en marcha de sus distintos proyectos, en su transformación digital y sostenible,
y sobre todo en su salida al exterior, ¿no? Que es una cosa que ha quedado más que claro que va a ser vital, ¿no? De cara al futuro. Además, porque nos une una ilusión, ¿no? Y nos une el optimismo de impactar positivamente en todo el desarrollo económico y social de este magnífico territorio que es Castilla-La Mancha. Pues con estas ideas, con estos mensajes nos quedamos. Esperamos que esta mesa sobre esos retos presentes y futuros de las pymes para los autónomos también sean de utilidad para todas las personas que nos han estado siguiendo. Muchas gracias a BBVA por organizar esta mesa, este coloquio junto al diario.es a través de su espacio Emprende a Diario. Gracias también a la Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real por prestarse a participar y también a José Javier, a Valcar Renovables, por contarnos su experiencia. Gracias y hasta pronto.